Bueno, hola a todos. Hoy le damos la bienvenida a María Fernanda Higuera, coordinadora de salvaguarda de Red Colcognita, quien nos va a compartir una temática muy importante para nuestro colegio, pero sobre todo para todos los niños del mundo, y tiene que ver con su protección y cuidado. Bienvenida, María Fernanda, a este espacio. Muchas gracias, Cata. Bueno, para contextualizar un poquito esta temática tan importante, me gustaría que nos compartas un poquito de qué se trata ese término de salvaguarda y cuál es el rol que cumplen Pachas. Claro que sí. Bueno, salvaguarda es realmente una cultura y promesa de cuidado, ¿sí? Es cuando yo realmente también vinculo a todos nuestros colaboradores en promover el bienestar, la salud, tanto física y mental de las niñas en nuestro colegio. Y bueno, pues eso tiene muchas aristas, incluye también como la seguridad de nuestros entornos educativos, el bienestar emocional de nuestras estudiantes, las investigaciones y los procesos de contratación que hacemos para asegurarnos que los colaboradores son los indicados, las políticas que implementamos para tener un código de conducta, entornos seguros también para las niñas y los niños. Y bueno, pues finalmente es nuestra política de salvaguarda también la que garantiza que nuestros estudiantes estén a salvo de cualquier daño, ¿no? Que tengamos también muy sensibilizados a nuestra población de qué son los abusos, qué es negligencia, cuáles son los sistemas y procedimientos que podemos seguir si identificamos que hay alguna niña que esté en riesgo, esté siendo víctima de algún tipo de abuso. Entonces, pues es todo lo que implementamos para asegurar el interés superior de las niñas y bueno, pues en la práctica también es todo lo que nuestros colaboradores, tanto educadores como nuestras personas de servicios complementarios hacen para proteger a las niñas de cualquier situación de maltrato, prevenir el deterioro de su salud o su bienestar y también pues garantizar que todas estén creciendo en circunstancias y en entornos que realmente tengan un cuidado afectivo y seguro para ellas. Perfecto. Aquí en lo que mencionas creo que es importante que dejemos claros, digamos, un par de términos para que también nosotros como papás logremos entender maltrato, abuso. ¿Realmente qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué es lo que podemos llamar con estas dos palabras? Sí, eso es súper importante y es un término que siempre vamos a utilizar dentro de la cultura de salvaguarda y también pues es todo lo que hace alusión a un daño intencionado al bienestar de los niños y las niñas. Sí, es cuando realmente las personas hacemos algo por querer dañar o abusar del bienestar y del cuerpo y las mentes de las niñas. Y ahí como que también desde la política lo que nosotros hacemos es precisamente definir 4 tipos de abuso que son importantes que tengamos en cuenta. Uno de ellos pues es el abuso físico, que pues lastimosamente también es el abuso que podemos observar más rápidamente y tiene que ver precisamente cuando dañamos a nivel físico, infringimos daño al cuerpo de nuestras niñas, pero también ahí está el abuso emocional, por ejemplo, que es el uso sistemático sobre todo del lenguaje, y nosotros que siempre hablamos del lenguaje y la construcción de realidades, pues es el uso sistemático y negativo de ese lenguaje donde yo precisamente como que me refiero a la niña para destruir su autoestima y su autoconfianza, ¿no? Y un poco también aquí es cuando yo subestimo las capacidades, cuando sobreprotejo también de manera extrema a la niña, cuando yo también ofendo y le hago creer que no es capaz también de desarrollarse de manera libre. Este abuso emocional pues es muy difícil y también causa grandes heridas en la vida de las niñas y los niños. Las heridas que no son visibles así aparentemente, pero que son tan grandes, ¿no? Claro, y que son como las más difíciles de procesar, ¿no? Porque yo no tengo una evidencia, pero sí tengo una niña extremadamente miedosa, extremadamente ansiosa, que no cree en sí misma, que no puede saltar su voz, que también para nosotros es muy importante. Entonces, cuando somos conscientes de qué es el abuso emocional y que es muy importante tener en cuenta cuál es el lenguaje que utilizamos con nuestras niñas, poder utilizar un lenguaje mucho más positivo, pues es importante para prevenir este tipo de daños y sobre todo que es sistemático, ¿no? Que yo insisto en destruir esa autoconfianza, esa autonomía y también esa autovaloración que tiene la niña en ese momento.
Y bueno, pues ahí también hablamos de negligencia, entendiéndose también pues con ese descuido sistemático de las necesidades básicas de las niñas y los niños, pero también de esas necesidades emocionales, de esas necesidades de tratamientos médicos, de diagnóstico, que a veces son situaciones muy difíciles para las familias, ¿no? Cómo responder de manera integral a las necesidades y qué pasa si mi hija está necesitando otro tipo de procedimientos y diagnósticos y cómo los acompañamos para que esto no suceda. Y pues finalmente está el abuso sexual, ¿no? Que pues en nuestra parte pues nosotros tenemos un amplio concepto de abuso sexual, donde también incluimos no solo lo físico, donde lacere a las niñas y los niños, sino también esas conductas donde queremos que las niñas pues observen situaciones que no tienen que observar, caigan en tomarse fotografías, todas las insinuaciones de los adultos para envolver a las niñas en relaciones sexualizadas, ¿no? Y bueno, pues finalmente, y a partir del reconocimiento de estos 4 tipos de abuso, pues también hablamos del abuso entre pares o el bullying, ¿no? Y cómo pues este tema físico, emocional, negligencia y también sexual, hay veces se ven involucrados desde el bullying, y lo chévere también de lo que hacemos en Pachas y en los colegios también de la red es que precisamente determinamos que este también es un tipo de abuso que está presente o puede estar presente en nuestras escuelas, y que hacemos todo para que evitemos esto, y bueno, pues tiene que ver con todos los programas transversales también que trabajamos con las niñas para poder decir no es válido de ninguna forma tratar mal a una niña o a una compañera, y al contrario, pues qué desarrollo socioemocional se tienen que dar para que todos estemos cómodas y en un entorno confiable. Aquí me surge una pregunta, y es evidente cuando es un maltrato físico, sexual, digamos algo que sea notorio, pero cuando estamos hablando de ese abuso emocional, ¿cuál es ese límite? Porque es que muchas veces, digamos que como papás, es difícil saber hasta dónde corregir o hasta dónde decir podría estar bien o que no le afecte a nuestros hijos, pero ¿cuál es ese límite? Es precisamente cuando ya podemos estar yendo un poco más allá, que estemos generando una herida que no es lo que buscamos. ¿Cuál podríamos como identificar como el límite? Claro, yo creo que el límite está expuesto en el lenguaje, ¿sí? Y es muy diferente yo decirle a mi hija o a mi estudiante, tú no hiciste la tarea, que está juzgando una acción o un comportamiento determinado, a decirle, tú eres una tonta y por eso no te gusta hacer la tarea, ¿no? Y ese es el límite entre el abuso emocional. Okay. El abuso emocional ataca a la persona, ataca su confianza, ataca su apariencia, ataca, oye, ¿qué pasa si no te cambias ese buzo? Es muy diferente a decirle cómo te ves de fea con ese buzo, ¿sí? Entonces, una técnica muy sencilla para los padres y que hablamos muchísimo las personas que trabajamos estos temas es cuál es la acción que está haciendo tu hijo que no te gusta y cómo señalas esa acción y no juzgas a la persona, ¿no? Entonces, oye, me incomodó que no hicieras la tarea, no estás comiendo, llegaste tarde, es algo importante y obviamente pues los padres también tenemos acuerdos y reglas claras a decirle, eres un irresponsable, eres un tonto porque no llegaste, eres incapaz, que ya precisamente está definiendo a la persona, ¿no? Entonces el niño no se va después de una conversación con nosotros pensando que no hizo la tarea, sino que es tonto o que es incapaz o que es bobo o que es bruto. Entonces es precisamente desde el lenguaje donde yo aprendo a juzgar la acción, a juzgar el comportamiento, a invitar a los acuerdos que se tienen al interior del hogar, pero nunca a la persona. Si yo te puedo decir, Cata, me molestó lo que tú hiciste y es válido porque tenemos una relación de confianza y un acuerdo establecido entre nosotras dos, a decirte, Cata, es que eres una inconsciente o definirte o juzgar directamente a tu persona. Entonces un tip muy rápido es juzga la acción, juzga el comportamiento y no juzgues la persona o a tu hijo, el ser. Nosotros en el tema de abuso emocional pues evitamos siempre meternos con el ser, ¿no? Me molesta tu acción, pero tú sigues siendo inteligente, sigues siendo una persona maravillosa, sigo creyendo en ti, así esta acción o este comportamiento no lo hayas hecho como yo lo esperaba. Claro, eso se ve desde un lado constructivo, ¿no? De un aporte. Ok. Bueno, otra cosa que sería importante que hablemos es cómo nosotros desde casa como papás podemos identificar si uno de nuestros hijos está sufriendo
de algún tipo de maltrato o abuso. Porque digamos que nosotros podemos cuidar nuestro actuar, nuestra forma de hablar, pero ¿cómo podríamos, digamos que, identificar que algo está pasando sobre lo que deberíamos indagar para ver cómo poder ayudarlos? Sí, total, y es una muy buena pregunta y a tener muy en cuenta al interior de nuestras familias. Hay como 3 dimensiones que nosotros podemos tener en cuenta. Una de ellas es el comportamiento, ¿no? Como si yo conozco a mi hijo y observo que hay cambios repentinos en el comportamiento, que antes comía muy bien y ahora no está comiendo, que está bajando su desempeño académico, que está teniendo un comportamiento más difícil de lo que yo esperaba y de lo que estaba funcionando en la cotidianidad, ¿no? Entonces es como ponerle mucha atención a cuáles son esos cambios repentinos de comportamiento que se están teniendo. ¿Por qué? Porque una señal de que los niños están siendo víctimas de cualquier tipo de abuso es precisamente que cambia su comportamiento, que baja el nivel académico, que están teniendo dificultades para relacionarse, que se aíslan de sus amigos. Entonces es muy importante como ver, si yo conozco a mi hijo, qué cambios de comportamiento repentinos se están dando y explorar por qué se está dando ese cambio de comportamiento, porque ahí podríamos tener una alerta, o bien sea de trayectoria de vida, como por ejemplo está cambiando de la niñez a la adolescencia, o puede que ahí también haya una alerta de que está siendo víctima de algún tipo de maltrato. Otro tema es pues la apariencia física, ¿no? Cómo se ve, si ese niño se está tapando, si reporta que sufrió alguna herida, algún daño físico, y que yo cuando le pregunte por qué te sucedió no me dé una explicación que realmente me convenza, ¿no? Porque es normal que nuestros hijos se caigan, es normal que jugando fútbol tengan algún tema, que las niñas en gimnasia se lesionen, pero cuando hay una lesión por deporte, por juego, la niña va a poder contarlo, ¿sí? Estaba aquí, me caí, me empujaron, me pasó esto, no sé qué. Y cuando hay una lesión que no quiere explicar por qué está ese morado, por qué está ese rasguño, ahí es importante que nosotros como padres también estemos pendientes de cuál es el cambio físico que estoy viendo y por qué no estoy encontrando una explicación realmente coherente. Y eso puede estar basado en el miedo, ¿verdad? O sea, claro, no cuento porque tengo miedo. No tengo cuento porque tengo miedo, porque la situación me chocó o porque es frustrante para mí compartir que estuve envuelta en una situación difícil. Entonces sí, exactamente como esas lesiones no explicadas, hay que echarles un ojito a ver qué está sucediendo ahí. Y lo tercero es precisamente cómo se comunica o cuenta las situaciones, ¿no? Y aquí hay como también dos categorías en esta dimensión, y una es si yo realmente tengo una relación de confianza con mi hija que permita que ella me cuente que se sintió incómoda en alguna situación, ¿sí? Porque para los niños, primero, y esto sí es como ya está estudiado y medido, pues para los niños es muy difícil identificar si han sido víctimas de algún tipo de abuso. Sí, por su edad, por su trayectoria, porque la situación fue muy traumática, solo el 6% de los niños que han sido víctimas de abuso son capaces de comunicarlo. Wow. Y para comunicarlo tienen que tener confianza. Entonces ahí es como, bueno, tenemos una relación de confianza con nuestros hijos, ella se siente libre de ir a comentar qué es lo que pasa conmigo, es como lo primero. Y segundo, si su lenguaje ha cambiado o si en este momento está utilizando un lenguaje de niñas grandes, de niñas que no corresponde a su edad porque se está debiendo, o si el lenguaje empieza a ser sexualizado, ¿no? Y esto pasa mucho, sobre todo en los niños más chiquiticos, que adquieren un lenguaje que nosotros llamamos no es propio para su edad, un lenguaje sexualizado, un lenguaje que uno dice, pero ¿por qué está repitiendo estas palabras? ¿Qué está pasando? Y también esa es una señal que podemos tener en cuenta. Sin embargo, Cata, realmente la mayor reflexión que yo tengo desde las familias o el consejo que les puedo compartir es más la construcción de un buen vínculo afectivo, ¿no? Es decirle a los padres que si mantienen un contacto efectivo, un contacto respetuoso con sus niñas, pueden también identificar de manera más rápida cuáles son los cambios de conducta, apariencia o comunicación que estén teniendo las niñas. Pero pues si yo no hablo con mi hija, si yo no establezco una relación de confianza, pues es muy complicado que luego espere que ella vaya a contar
contarme que ha sido víctima de algún tipo de abuso, ¿no? Y pues desde aquí también hablamos un poquito de este proceso de crianza positiva, entendiendo también qué es eso, ¿no? Que crianza positiva no es un concepto, es un proceso para los padres que va cambiando a lo largo de la vida, para las niñas también y para nosotros, y que pues es eso, es también cuestionarnos todos los días de cómo estamos acompañando el desarrollo de nuestras niñas. Bueno, nos dices que más o menos el 6% de los niños son capaces de identificar que están sufriendo un tema de maltrato, es decir, que hay un porcentaje gigante de niños que están pasando probablemente por alguna situación y que no la pueden identificar o no saben cómo contarla, ¿verdad? ¿Qué herramientas podemos darles a nuestros hijos para entender cuando algo no está bien? Es decir, ¿cuáles son esas alertas que les podemos decir? Cuando sientas esto es porque eso no está funcionando de la manera correcta. Porque me parece importante que ellos también tengan ese tipo de herramientas para tener la autonomía de poder levantar su mano y decir, hay algo que no me hizo sentir cómodo, pero ¿cómo guiarlos un poquito en ese camino? Sí, ahí es súper importante, por ejemplo, dentro de la familia tener prácticas de autocuidado, y esto también tiene que ver con los temas de crianza, ¿no? Y un poco también siempre hacemos esta analogía de la máscara en el avión, ¿no? Cuando yo quiero ayudar a alguien, la primera instrucción que nos dan en el avión es que yo me pongo primero mi máscara y luego socorro a otras personas que puedan ponerse sus máscaras. Entonces, que los niños vean en nosotros mismos como padres, pero también en ellos, que tienen espacios de autocuidado, que tienen espacios de esparcimiento, de poder también identificar qué es lo que les gusta hacer, cuáles son sus hobbies, es súper importante. Y eso se da por doble vía, por brindarle espacio al niño para que haga lo que necesita y lo que lo hace sentir bien, pero también para que él vea que los adultos que están conmigo se cuidan, ¿no? Entonces, prácticas de autocuidado para toda la familia es súper importante. Además que también es la base de la construcción de un vínculo afectivo sano entre los miembros de la familia. Entonces, el primer tip, autocuidado, y autocuidado para todos los miembros, no solo para los niños, porque las familias tendemos a priorizar siempre el bienestar de nuestros niños, pero ¿qué pasa con nosotros? El ejemplo de los adultos, sí, exacto. ¿Y qué pasa si yo estoy aquí, estoy trabajando contigo y luego tengo que ir a hacer un informe y luego tengo que ir a comprar lo que tengo que comprar para los materiales de Ana María, que es mi hija, mañana, y luego tengo que llegar a cocinar y luego tengo que llegar a compartir con mi esposo? ¿Y qué pasa con esas prácticas de autocuidado? Y luego le digo, hija, pero ¿por qué no te cuidaste? ¿No? ¿Por qué no reaccionaste de una manera como lo que tú dices, ¿no? De levantar la mano y decir que no se sintió bien. Entonces, lo primero es el autocuidado. Lo otro es que, según también la edad de nuestros hijos, y eso es también como algo muy importante dentro de los procesos de crianza, y es identificar que hay unas trayectorias muy significativas, que hay cosas que pasan en la primera infancia, que hay cosas que pasan también en la segunda infancia, que la adolescencia es otro mundo también y otro cuento, pero que según también esa edad yo puedo explicarle desde muy pequeño a mi hija y a mis hijos qué es lo público, qué es lo privado, cómo reconocer su cuerpo, cuáles son las partes de su cuerpo que se pueden tocar, que no se pueden tocar, que solo se puede limpiar o tocar esa niña o ese niño, y cómo cuidar mi cuerpo es súper importante. Yo creo que también un tip específico es eso, trabajar muchísimo el tema de cuerpo con nuestros hijos, y pues cuando están más grandes mucho más, y cuando están en adolescencia y aparecen todas esas inseguridades de cómo me veo yo, cómo me ven los demás, las redes sociales, hablar del cuerpo dentro de la familia es muy importante, y también qué se espera de mi cuerpo en lo público y en lo privado, y cuál es la relación que tengo yo con mi mismo cuerpo y que pueden tener los demás en relación a mi cuerpo, ¿no? Y es válido también hablar francamente de decir, no te pueden tocar, no te pueden bañar, no te pueden limpiar, dependiendo también como la edad que van conquistando los niños. Otro tip importante es que conozcan quiénes son sus personas de confianza, ¿no? Un poco también, tú sabes, yo vengo de trabajar mucho tiempo también con ONGs y comunidades, y un poco cuando les preguntábamos a los niños por qué no mencionaban la situación, decían, no tengo a quién contarles, ¿sí? O a nadie le importa lo que a mí me está sucediendo. ¿Por qué? Porque también hay un daño emocional donde yo siento que no valgo mucho, ¿no? Que el daño emocional está presente también en todos los tipos de abusos, que no merezco el cuidado. Entonces decirle, no, tus personas de confianza somos
mamá y papá, somos tu abuela, tu tío, tu cuidador, es tu psicóloga dentro del colegio, identificar, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un trabajo muy chévere desde Salvaguarda en Las Pachas, que es de identificar quiénes son las personas de confianza y a quién recurrir si las niñas no se sienten cómodas. Eso también tiene que suceder en el hogar, ¿sí? Y sobre todo cuando la niña se enfrenta a situaciones de vacaciones o amplias o familias muy grandes, tiene que saber quién es su figura de confianza y obviamente pues que esa figura de confianza sea un vínculo afectivo bonito, sano, donde se trata bien, ¿no? Porque también decimos, pero nadie te puede pegar y yo le pego en casa. Entonces sí, claro, es un mensaje muy incoherente, donde yo le digo a la niña, nadie te puede hacer esto por fuera de casa, pero yo sí te lo puedo dar en las prácticas seguras y no seguras, ¿no? Entonces te digo, nadie te puede dar besos en la boca, pero mi hija ya está súper grande y yo todavía le doy besos en la boca. Entonces es como esa persona de confianza tiene que ser muy coherente en la relación que tiene con su hija o con su hijo, y desde allí puedes decirle, si tienes alguna situación, puedes recurrir a mí, puedes contarme y sabes que yo no te voy a juzgar y voy a apoyar la situación, ¿no? Porque pues en la adolescencia sobre todo los padres nos convertimos en unos monstruos muy importantes y es importante siempre insistir desde el lenguaje, aquí estoy yo y puedes contar conmigo y vamos a solucionar cualquier situación que se nos pase. Y pues también otro tip importante es permitirle tomar decisiones. Sí, un poco es como, autonomía. Si desde pequeñita yo decido qué te vas a poner, qué vas a comer, cuáles son las extracurriculares que vas a hacer, cuál es el lugar que vas a ocupar, y luego le digo, pero ¿por qué tú no tomas decisiones importantes? Es como también un poco incoherente, ¿no? Claro. Entonces también desde chiquiticos permitirles tomar obviamente decisiones que no los pongan en riesgo, como que elegir de ponerse en su ropa, o sea, por ejemplo, yo hablaba con mi hija cuando estaba chiquita y le decía, tienes que comer una fruta al desayuno, sí, dime tú cuál fruta. Entonces le estoy enseñando autocuidado porque le estoy diciendo, hay una fruta y una alimentación saludable, pero dime tú qué quieres comer. Entonces un poco decíamos, bueno, el desayuno es el lácteo, la fruta y la proteína. ¿Qué quieres tú comer hoy? Cumpliendo el acuerdo de que tienes que comer una fruta, una proteína y tal cosa. Bueno, tienes que vestirte, pero afuera está lloviendo. Entonces, según lo que está lloviendo, como tienes que cuidar tu cuerpo, ¿qué quieres ponerte tú? Y aquí de verdad en los procesos de crianza, y por eso los papás tenemos que respirar 20,000 veces antes de hablar, el lenguaje es la clave de todo este tema. Y un poco también en torno a las decisiones es precisamente, pues si desde chiquitos están tomando decisiones, tal vez cuando tengan que tomar decisiones difíciles lo van a poder hacer de mejor manera, ¿no? Y es un poco también entender que yo no voy a estar cuando mi hija tenga que tomar decisiones difíciles, ¿sí? Yo no voy a estar ahí cuando le llegue un mensaje de WhatsApp inadecuado, yo no voy a estar ahí cuando le propongan probar una droga, cuando le propongan hacer algo peligroso, yo no voy a estar ahí. Cuando decida empezar su vida sexual, yo no voy a estar ahí. Entonces lo que yo hago es que dentro de mi hogar le permito tomar decisiones para que cuando ella tenga que tomar decisiones pueda poner sobre una balanza, oiga, sí, esto está bien, esto está mal, ¿cómo lo podemos hacer? Una construcción de criterio, de aprender a ser autónomos en el manejo de su propia vida. Exactamente. Y último, Cata, hablar de frente y sin prejuicios de cuáles son los riesgos en nuestra sociedad, ¿no? Como que es importante que nosotros también entendamos que hay cosas que están pasando por fuera, que hay situaciones de riesgo para los niños y para los jóvenes, y que la solución no es hacernos los locos con esos temas, sino realmente pues tener un diálogo abierto con los niños y las niñas según la edad. Obviamente esto también juega siempre o entra al juego siempre en la conversación, pero niños que conocen cuáles son los riesgos van a poder reaccionar mejor a esos riesgos. Y muchas veces queremos que nuestros hijos vivan en un cuento de hadas, ¿no? Entonces, no quiero que vaya a tal sector porque es malo, no quiero que vaya a tal lugar porque la estoy protegiendo, pero usted no va a estar ahí toda la vida para protegerla, y eso es una conciencia que uno tiene que empezar a tomar desde que están babies, ¿no? Hasta para dejarlos gatear, para dejar que se caigan, para que empiecen a caminar. Eso es súper importante, y cuáles son los riesgos de cada situación, ¿no? Y cuáles son los riesgos de cada edad, ¿sí? Entonces, cuando son chiquitos, el riesgo es grande,
grande porque no pueden comunicar muchas situaciones, pero en la adolescencia, que se separan mucho de sus figuras paternas para encontrar también su identidad, pues cuáles son los riesgos que están ahí. Y si mi hijo es adolescente, yo tengo que empezar a hablar de temas que son complejos, de temas de sexualidad, de temas de consumos de sustancias, de temas también de relacionamiento, de crisis sociales, de lo que se está viendo también en temas de inseguridad en nuestro país. Es importante que estén ahí, y un poco también como haciendo conciencia también que esos riesgos están ahí, que esos riesgos son inherentes y que se relacionan mucho con las decisiones, ¿no? Entonces, cuando tu hija se enfrente al riesgo, ¿qué decisión va a tomar? Y realmente pues ahí también, como desde el lenguaje, y nosotros lo trabajamos muchísimo en las Pachas, pues la tarea como padres no es construir el camino a tu hijo, ¿no? Es prepararlos para el camino. Y eso implica dar como 3 pasos atrás y permitir que ellos sean conscientes de los riesgos y de las decisiones que tienen que tomar ahí. Ahí me surge una última pregunta, y es si como papá o mamá identifico en algún momento que algo está sucediendo, tengo claro que puedo levantar la mano, digamos con el colegio, con el equipo de psicología, poder apoyarme, pero digamos, ¿qué herramientas tengo yo de denuncia en caso de que pueda evidenciar que algo está sucediendo con mis hijos? Bueno, denuncias y canales hay muchos. Yo creo que también tiene que ver como cuál es la situación que estamos sospechando, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo un niño que está teniendo unas conductas autolesivas o que menciona que no le encuentra sentido a la vida y lo llevo al psicólogo y es diagnosticado también con una ideación suicida o cosas así, casi siempre esa ruta se va a ir por salud, ¿sí? Claro. Y hay veces los papás no lo sabemos, ¿no? Y los temas mentales también son una urgencia médica, y yo puedo ir y activar urgencias, y hay veces los médicos dicen, no, esto no es urgencia, llévelo al psicólogo, y yo tengo que conocer que sí, que mi derecho es que sí sea una urgencia, que también se considera la salud mental como una urgencia. Entonces ahí es súper importante eso, obviamente el contacto con la policía, conocer nuestro cuadrante y poder activar si yo pienso que pues mi hijo fue víctima de algún tipo de delito, el tema también de poder compartir también. Hay líneas del ICBF que no solo denuncian a las familias, sino también las orientan, ¿sí? Entonces yo también puedo hacer uso del 141, por ejemplo, del ICBF, o la línea de género, para poder decir, estoy teniendo esta situación, tengo una duda, y a dónde puedo recurrir. Pero la mayoría de nuestros casos siempre se van a actuar por el sector salud, porque lo primero que queremos hacer es salvaguardar la vida de estas niñas y niños. ¿Sí? Entonces no tenga miedo de pedir las citas al psicólogo que tenga que pedir, si necesita activar una ruta por urgencias, poderla también activar, es súper importante ahí. Vale, pues María Fernanda, muchísimas gracias por este espacio tan importante y tan enriquecedor para nosotros como familias. Y pues obviamente quiero reafirmar nuestro compromiso como colegio de resguardar y proteger el bienestar, la salud física y mental y la seguridad de nuestras estudiantes, y obviamente promover siempre un espacio, un ambiente de comunicación fluida, contenedora, protectora, que oriente al cuidado y apoyo constante, digamos, de tanto de los estudiantes como de todos los colaboradores del colegio. De verdad que nos has dado herramientas súper valiosas para poner en práctica, para cuidar, ¿no? Cuidar, a veces pensamos que simplemente es alimentar, vestir, y cuidar va mucho más allá, y es como cuidamos emocionalmente a nuestros niños para que no solamente se protejan de un posible maltrato o abuso, sino que a futuro no sean personas que puedan maltratar o abusar de otros. Exactamente. Entonces, gracias, muchas gracias por esto tan constructivo, y nos vemos en otro capítulo seguramente. Muchas gracias a ti, Cata, y a todos.